Realmente esto es una plataforma en la que todos ascendemos como a un plano en el que no estamos dentro de nosotros mismos en muchos momentos. Mi idea de la banda era que todos realmente pues expresen lo que sienten en el aire, en las vibraciones que tienen alrededor, obviamente en lo que escuchan, pero también en general al ambiente que hay socialmente y que vive cada uno de ellos en sus vidas diarias, que vemos en nuestro entorno. Me gusta bastante la música porque tiene muchos espacios hacia la libertad y a la interacción entre nosotros, entre los que conformamos Bahía. No en todos los proyectos se permite tener como esa soltura y esa libertad de poner como tus ingredientes y como que ser quien eres. Y creo que el sonido de la banda, o sea, las características de la banda es justamente que cada quien como que tenemos un background diferente y, y nos logramos como ensamblar muy bien. En realidad son pocas las veces como que nos hemos juntado, pero en cada momento de que nos juntamos y tocamos salen cosas maravillosas. Para mí es muy lindo estar acá porque es súper lindo poder compartir esta música que además es tan libre. Igual yo no estoy tocando jazz como tal ahora, en esta parte de mi vida, pero le dediqué un rato como a estudiarlo y lo disfruté mucho igual. Creo que es difícil definir el sonido, pero creo que es algo positivo porque como que cada quien genera un momento y una energía y eso es algo súper bonito y cada vez más difícil de encontrar, como tanta apertura a cada uno de los integrantes. Entonces, no sabría decirte exactamente cuál es la sonoridad, pero definitivamente es una sonoridad que refleja libertad, armonía y muchísima exploración todo el tiempo, ¿no? Lo más importante dentro de el ejecutar un instrumento o el ejecutar música dentro de un formato en vivo con una banda es encontrar las razones em, culturales y ritualísticas por las cuales hacer lo que hago. Quiero que más que la música que esté ejecutando o el acto de tocar la música que esté tocando, más que ser para afuera, quiero percibirla como si fuera un acto introspectivo, o sea, como hacia adentro de Andrés. Sostengo y por lo que he estudiado a través de lo que llevo estudiando música, creo que es la forma o la excusa por la cual hacer arte en general. Entonces, creo que todos en Bahía de Ascenso entendemos eso. Creo que todos entendemos, abordamos la música original de Roberto con ese approach de llegar a la banda pensando en lo que vamos a tocar. Primero, obviamente, cumpliendo con las normas sistemáticas de la música escrita de Roberto. Es pues buscar una especie de meditación interna, pero además de individual colectiva. Es chistoso porque hay mucha libertad en cuanto a cómo se trabaja la música o cómo incluso él nos presentó la música, Roberto, pero siento que todo ya, una vez que nos juntamos a tocar, tiene un sonido muy definido, tiene algo muy especial, algo muy... tiene mucha personalidad, ¿no? Supongo que tiene que ver con qué tan libre es en cuanto a estructura. Roberto presenta estas composiciones y él nos, o sea, siento que deja mucho a que los demás músicos puedan aportar. Entonces siento que en eso radica la libertad en este proyecto, ¿no? Que
delega ciertas responsabilidades en los otros músicos y eso también se agradece, ¿no? A la hora de estar tocando. Entonces uno tiene la libertad de proponer lo que quiera y cuando uno lo voltea a ver así, oye, ¿qué onda? ¿Sí te gustó? Él siempre dice, sí, adelante, ¿no? Para eso es esto, para que puedas exponer lo que quieras. Soy Andrés Márquez, baterista de Bahía de Ascenso. Yo soy Aarón Flores y toco la guitarra en Bahía de Ascenso. Soy Silvana Estrada, cantante de Bahía de Ascenso. Soy Roberto Verástegui, soy tecladista, productor, compositor de Bahía de Ascenso. Hola, yo soy Diego Franco y toco el saxofón en la Bahía de Ascenso.